En primer lugar, bueno, daros la bienvenida, agradeceros a todas y a todos vuestra presencia en esta primera sesión de presentación, ¿no?, de todo un proceso que se ha iniciado por parte del Ayuntamiento de La Laguna, ¿no?, y que tiene un objetivo, pues, fundamental, que es generar proyectos piloto de comunidades energéticas que sirvan de motores para muchas más, ¿no?, y para avanzar en ese camino de la transición energética, la descarbonización, de avanzar por la línea de las energías renovables y de generar comunidad, tal como dice la Unión Europea, ¿no? Entonces, Carolina, si quieres, puedes dar un poco las instrucciones para el tema de preguntas, etcétera. Podemos utilizar el Sí, chat o bueno, buenas solicitarlo. tardes a todos y todas de nuevo. Vamos a estar todos con los micrófonos muteados para que la presentación sea bastante fluida y podéis ir escribiendo a través del chat vuestras preguntas, ¿vale? A medida que os vayan surgiendo las dudas, al final de toda la presentación vamos a ir contestando cada pregunta, ¿vale? Al final también de la presentación, si se quieren hacer preguntas ahí sobre la marcha, pues es darle al botón de reacciones y levantar la mano, ¿no?, que pone, pues para que Carolina os pueda dar paso al final, ¿no? Entonces, en Eso primer es. lugar, va a intervenir José Luis Hernández, que es el concejal responsable del área y el motor de esta iniciativa, ¿no? José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Bueno, dar la bienvenida a todos y a todas las vecinas que están presentes, a las personas que representan a otras entidades como Mubisa, como el Cabildo de Tenerife. Creo que están también los compañeros de la Oficina Verde del Cabildo de Tenerife y estaban invitados, no sé si están presentes, pero si no lo están, pues como si lo estuviesen, porque han mostrado el interés por participar en esta charla, Cruz Roja y Visocan. Bueno, decirles que nosotros en el primer pleno de este mandato adoptamos un acuerdo que fue declararnos municipio en emergencia climática, y al poco en el siguiente pleno también nos sumamos al nuevo pacto de las alcaldías, donde nos comprometíamos en el 2030 alcanzar una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, de un 40%. Desde un primer momento dijimos que esto no era una cuestión de cara a la galería. Es verdad que en ese momento, pues bueno, tuvo cierto impacto porque creo que fuimos el primer municipio de Canarias que nos declaramos en emergencia climática y uno de los primeros del Estado, pero sí que manifestamos que era un compromiso serio que adquiríamos. Y bueno, esto de alguna forma, esta actividad, que para nosotros es una actividad muy ilusionante, esta actividad de comunidades locales de energía, una figura que en estos momentos nos permite a la ciudadanía dejar de ser actores pasivos, que prácticamente solo nos limitábamos a hacer un contrato en general con una multinacional y a pulsar un interruptor en nuestras casas, a ser agentes activos en la producción y en la gestión de la energía. En estos momentos la madurez de la tecnología, sobre todo la tecnología fotovoltaica, unido a la caída de los precios, a la mejora del rendimiento de los equipos y sobre todo también a un marco legislativo que emana de Europa y que hay la legislación estatal, sobre todo el decreto de autoconsumo recoge, tenemos un marco realmente que nos permite a la ciudadanía empoderarnos energéticamente, algo muy importante. Estamos hablando de que vamos a iniciar un proceso que nos va a permitir no solo beneficios económicos, sino ambientales y también beneficios sociales. Para nosotros este proyecto de comunidades locales de energía, bueno, es un proyecto muy interesante que también se enmarca, bueno, dentro de esa estrategia y dentro de esa marca paraguas que hemos denominado La Laguna Municipio en Transición 2030, desde el cual mi compañero Rubén Fuentes, que es el asesor del área de medio ambiente en el ayuntamiento, les va a exponer a continuación. Yo sin más, porque creo que aquí el protagonismo lo tienen que tener bueno, los compañeros y las compañeras de la cooperativa, además de Navarra, que son los que nos van a guiar en este proceso, pues van a dar todas las explicaciones necesarias. Esta que es una primera reunión, van a venir otras, y posteriormente también lo más importante es pues hacer ese intercambio con los vecinos y con las vecinas. Decir que hoy tenemos aquí
aquí vecinos y vecinas de al menos 5 importantes barrios de La Laguna que han manifestado un interés por participar en este proyecto piloto, que tenemos el objetivo de que llegue a buen puerto y que se pueda escalar al resto de municipios en breve. Buenas tardes y luego ya nos volvemos a ver en el debate. De acuerdo, muchas gracias, José Luis. Pues ahora tiene la palabra Rubén Fuentes, que nos va a hacer pues la introducción, ¿no?, del proyecto en el marco del programa La Laguna Municipio en Transición. Rubén, cuando Perfecto. quieras. Gracias, muchas gracias. Voy Ahora a te compartir. autorizo ese momento. Ah, bueno, no, Carolina es la que te da paso para que puedas compartir. Ya puedes compartir ya. Voy allá. Muchas gracias. Nada, lo primero agradecerles a todas las personas que a esta primera llamada, para esta primera sesión de este proceso, porque al fin y al cabo es proyecto, pero en realidad es un proceso que durará aproximadamente un año, hasta finales de este año, para la creación de esa comunidad energética, al menos una antes de finales de año, ¿no? El objetivo principal de mi pequeña presentación es enmarcar en esta primera sesión en lo que sería el proyecto de creación de comunidades energéticas, ¿no? Lo primero comentarle, La Laguna Municipio en Transición es el programa Paraguas que sale de la Concejalía de Medio Ambiente y de alguna manera es el programa a través del cual emanan numerosos proyectos que estamos intentando sacar adelante, ¿vale? Entonces, si les parece, les cuento un poco de qué va La Laguna Municipio en Transición y en dónde se enmarcaría este proyecto de comunidades energéticas, ¿vale? Vale. Bueno, desde La Laguna Municipio en Transición, comentarles que, bueno, para nosotros partimos de la idea de que estamos inmersos en una crisis sistémica, que en parte es una crisis ambiental, que es climática, que también es sanitaria. Ahora mismo estamos viviendo las consecuencias en primera persona de la crisis sanitaria, que deriva en una crisis económica y que estas crisis de alguna manera se interactúan unas con otras, se retroalimentan y eso es lo que estamos llamando la crisis sistémica en la que estamos, ¿vale? Yo creo que sí que esta crisis, especialmente en la sanitaria, estamos viendo un grado altísimo de vulnerabilidad. Creo que estamos cogiendo conciencia de que somos más frágiles de lo que nos creíamos o que lo que nos hacían creer. Y especialmente viviendo en islas en medio del Atlántico, donde la dependencia además es brutal con respecto a los avatares que pasan fuera de las islas. Entonces, yo creo que empezar a tomar conciencia no solo de la crisis sistémica, sino también del grado de vulnerabilidad, fragilidad social, personal que tenemos y la dependencia que tenemos del exterior, yo creo que es un marco de La Laguna Municipio en Transición, cuyo objetivo, uno de ellos, es intentar amortiguar las consecuencias de esa crisis sistémica en la que estamos inmersos. Y a eso es lo que le llamamos, a ese proceso de transición hacia una interacción, una forma de tener una sociedad que sea más resiliente a los impactos de esa crisis sistémica. Para eso nace La Laguna Municipio en Transición. Bueno, ahí vemos un poco el eslogan que estamos empezando a utilizar. Bueno, comentarles que La Laguna Municipio en Transición, ustedes son pioneros en verlo, algunos habrán visto el logo, pero en una semana se presentará de manera pública y de manera oficial, o sea que de alguna manera ustedes son pioneros en ver el programa, ¿vale? El eslogan, como les decía, es La Laguna nos cuidamos y cuidamos la vida, ¿vale? Y bueno, el propósito principal del programa es crear una comunidad y una cultura desde la que generar y consolidar proyectos y políticas que pongan el cuidado de la vida en el centro. Y cuando hablamos del cuidado de la vida nos referimos al soporte de la vida, tanto de las personas como de los ecosistemas. Comentarles eso, que de La Laguna Municipio en Transición trabajamos en estos momentos en 3 áreas específicas, una que se llama transición hacia la soberanía económica. Entendemos que si no cambiamos la economía, que al fin y al cabo es el sistema desde el que estamos viviendo las consecuencias de ese metabolismo económico, por ejemplo, el cambio climático no deja de ser la fiebre de ese metabolismo económico. Entonces, si no cambiamos esa forma de interaccionar desde lo económico, muy difícilmente vamos a poder tener soberanía para poder cambiar las cosas. En la segunda área de acción, la área de acción 2, es transición a la soberanía alimentaria. Como podrán entender, todo lo que tiene que ver con el sistema de producción agroalimentaria
tiene unas consecuencias sociales y medioambientales, especialmente de nuevo viviendo en islas, determinantes. Entonces ahí hay toda una serie de proyectos que estamos intentando sacar adelante con respecto a este tema. Y luego la tercera área de acción es donde estaría enmarcado este proyecto de comunidades energéticas, de creación de comunidades energéticas, es la de transición hacia la soberanía energética, ¿no? Cuando hablamos de soberanía, fundamentalmente nos estamos refiriendo a esa capacidad que tienen los pueblos, los barrios, las familias, hasta los individuos, para tomar decisiones en las cuestiones básicas que afectan a su vida. Entonces nosotros, desde la Laguna Municipio en Transición, otro de los objetivos principales es devolver a la ciudadanía buena parte de esa soberanía en los aspectos básicos que soportan su vida, como son la alimentación, la energía o la economía. Y por supuesto, nosotros desde la Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático apostamos no por cualquier transición energética. O sea, entendemos que la transición energética no es solo una transición tecnológica de pasar de tecnologías fósiles a tecnologías de producción renovable, sino que además es importantísimo que esa transición y la gestión de esa energía recaiga sobre las comunidades. O sea, de nada nos vale ese modelo antiguo, aunque todavía vigente, en el que vemos la energía como un bien de mercado que lo compramos a multinacionales muy poderosas que son capaces de redactar decretos y cambiar personas en los gobiernos, a una energía que soporta la vida de las sociedades y que por lo tanto debería ser gestionada directamente por la comunidad y además sin ánimo de lucro. Esa es la transición energética en la que nosotros, con nuestro pequeño grano de arena desde el Ayuntamiento de La Laguna, queremos contribuir, ¿vale? Los retos de esta área de acción concreta de transición hacia la soberanía energética, pues claramente producir energía renovable de manera local y que sea gestionada por las comunidades, ¿vale? Y en cuanto a retos, indicadores más concretos que queremos conseguir por nuestros compromisos que hemos adquirido, especialmente con el Pacto de las Alcaldías, pues antes del 2030 estamos comprometidos a disminuir en al menos un 40% los gases de efecto invernadero del municipio y producir al menos un 30% de la energía del municipio con fuentes de energía renovable. Yo me atrevería a decir que, aunque estos son los datos que nos propone los compromisos del Pacto de las Alcaldías, nosotros queremos ser más ambiciosos aún. Pero bueno, digamos que estos serían los indicadores base. Simplemente para poco exponerles los proyectos que estamos intentando o que ya hemos lanzado, que estamos intentando lanzar y que nos gustaría lanzar, se los presento rápidamente. El primero, lo comentaba el compañero José Luis, es nuestra adhesión al Pacto de las Alcaldías, que fue en el primer pleno. El segundo fue esa declaración de emergencia climática, ¿vale? El tercero fue la diagnosis energética municipal. Nosotros nos propusimos que antes de decirle a la ciudadanía cómo tenía que hacer la transición energética, nosotros desde el primer día nos pusimos a trabajar en ordenar la energía en todo lo que compete a nuestras instalaciones municipales. Creíamos que era lo justo y lo que primero hicimos fue encargar un trabajo que ya se ha terminado a finales del año pasado, 2020, sobre tener el control de todos los consumos de todas las instalaciones, contador por contador del municipio, tanto de electricidad como de combustible como de agua, ¿vale? Eso ya existe. Ahora mismo estamos en el proceso, por eso lo pongo en verde, los 3 primeros ya los hemos conseguido. Ahora mismo estamos intentando, vamos a abrir justamente esta semana el expediente para poder socializar toda esa información y que cualquier persona del municipio y fuera del municipio desde una app pueda ver en tiempo casi real cuál es el consumo energético municipal en todos estos sectores, ¿vale? Otro que está a punto de salir, de hecho ya nos enviaron el informe y saldrá en las próximas 2 semanas, es el inventario de emisiones municipal, ¿vale? Es una parte de los compromisos con el Pacto de las Alcaldías y ya disponemos de este inventario de emisiones que en 2 semanas lo presentaremos al público y lo pondremos libre para que cualquier persona pueda consultarlo. Vale, el sexto punto, estamos ahora y nos gustaría terminarlo antes del primer semestre de este año, es ese plan central para la concejalía y el ayuntamiento, que es el PASE, es el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible,
que este plan, aparte de tener dentro el inventario de emisiones, pone todas y cada una de las acciones que vamos y queremos hacer, no solo desde el municipio, sino también con las comunidades. Para eso vamos a hacer un proceso de participación ciudadana que empezaremos en pocas semanas, ¿vale? Pues va a tener todas y cada una de las acciones, además medidas tanto en términos de disminución de gases de efecto invernadero, coste económico y coste energético, ¿vale? Y nada, ese plan de acción, como les decía, nos gustaría tenerlos terminados antes del primer semestre de este año. Y bueno, ya hay una estructura, o sea, ya hay un borrador bastante avanzado y se está trabajando todo lo rápido que podemos para sacarlo cuanto antes. Y luego el otro gran proyecto que tenemos en la concejalía, que es propia de las propias instalaciones municipales, es crear esa red municipal de instalaciones fotovoltaicas, que el primer objetivo que tiene es disminuir el consumo energético, por lo tanto el consumo económico de la factura de la luz que pagamos desde la administración. Estaríamos hablando de instalaciones fotovoltaicas, son más de 70 instalaciones en todo lo que son edificios administrativos, colegios públicos, complejos deportivos y centros ciudadanos del municipio. Para nosotros esta licitación, que nos gustaría que saliese antes de finales de este año, nos gustaría que fuese la base para luego conectarla con las comunidades energéticas, ¿vale? Entonces, ahí estamos trabajando, muy ilusionados con todos los problemas que tenemos desde la administración, los que yo creo que son generales a todas las administraciones, pero intentando empujar cada día para que salgan, ¿vale? Y luego estaría el octavo punto, que es la creación de comunidades energéticas, porque una cosa que nos hemos dado cuenta es que para hacer esa transición energética por la que apostamos, con todas y cada una de las medidas que podemos hacer de la administración, no llegamos ni al 10% de los compromisos de esa transición energética. No nos va a quedar más remedio y además queremos hacerlo con los vecinos y vecinas, crear comunidades energéticas para que un bien básico para la vida como es la energía forme parte y esté gestionada directamente por la comunidad. Yo no tengo mucho más que decir, dejo mi correo electrónico ahí por si alguien me quiere escribir para cualquier cosa, lo puedo poner en el chat y nada, agradecerles de nuevo que estén aquí y lo más complicado, ¿no? Salirnos de esa idea hegemónica de que la electricidad, como otros aspectos de la vida, pero en este caso que nos ocupa la electricidad, es algo que compramos en un mercado como una mercancía, que hay mucha gente poca gente que acumula riqueza gracias a este bien básico, a un marco legislativo y un desarrollo tecnológico que nos permite en estos momentos que si nos juntamos como comunidad podemos gestionar directamente este bien básico para la vida. Así que nada, agradecerles estar aquí en esta primera sesión y nos vamos enredando y encontrando en este proceso que empieza hoy y venga, le paso la palabra al compañero Rafa. Sí, muchas gracias Rubén y vamos a empezar, vamos a dar entrada a los que están esperando. Sala de espera, admitir y admitir. Yo creo que están ahora admitidos todos ya. Se están uniendo, perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a explicar cuál es el proceso de una comunidad energética, ¿no? Voy a pasar a compartir pantalla. Bien, como ha señalado tanto José Luis como Rubén, el marco en el que nos movemos a la hora de hablar de las comunidades energéticas es la actual situación de transición energética, ¿no?, que está promovida pues, en todo el mundo y especialmente en la Unión Europea, ¿no? Nosotros solemos hablar desde la cooperativa, desde SMAS, con una idea, una especie de lema, ¿no? Dice, son tiempos de reducir gastos y cuidar el planeta, ¿no? Es un poco las ideas también que hablaba antes Rubén, ¿no?, del plan de transición energética, ¿no? Es decir, se trata de cuidar el planeta, ¿no? Y eso es una tarea que, lejos de estar en manos
simplemente en las instituciones, que muchas veces es lo que podemos tener en la cabeza, ¿no? Quienes estamos a nivel de la calle, pues tiene que estar en manos de todos, ¿no? Y es precisamente lo que establece la directiva de la Unión Europea, de finales de diciembre del 2018, ¿no? Relativa al fomento del uso de las energías procedentes de fuentes renovables, ¿no? Ahí es donde se marca el camino de las comunidades energéticas, ¿no? Precisamente estableciendo, ¿no? Es decir, que las comunidades de energías renovables tengan ese derecho a generar, consumir, almacenar y vender dichas energías, ¿no? Mediante acuerdos de compra de electricidad sin ser objeto de cargas ni procedimientos desproporcionados que no reflejen los costes, ¿no? Esta es la primera idea, ¿no? Es decir, generar comunidad al margen de los mecanismos tradicionales de los mercados y de las grandes empresas, ¿no? Y precisamente, es decir, teniendo en cuenta esta directiva, pues se establecen quiénes pueden ser una comunidad energética, ¿no? Se dice que puede ser una pyme, una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Cuyos miembros o partes interesadas colaboren en esa generación, distribución, almacenamiento, suministro de la energía procedente siempre de fuentes renovables, ¿no? Y que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Y aquí en los requisitos es donde quiero subrayar algo que es importante, porque muchas veces se habla de las comunidades energéticas, ¿no? Se habla con mucha frecuencia, están de moda, todo el mundo habla de comunidades energéticas, pero no todo lo que se habla de comunidades energéticas son realmente comunidades energéticas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones que establece la directiva son muy claras, ¿no? Es decir, en primer lugar, que no sé si se está viendo ahora mismo, que tengan una participación abierta y voluntaria, ¿no? Esta es la primera condición, es decir, todas las personas que estén en ese ámbito de la comunidad tienen derecho a participar, ¿no? De forma voluntaria, pueden entrar y salir. Tiene que haber una gobernanza democrática, es decir, esa comunidad energética se tiene que gobernar por el principio de una persona, un voto, ¿no? Y luego tienen que tener autonomía e independencia de cualquier tipo de instituciones, empresas, oligopolios, etcétera, ¿no? Este es un elemento fundamental, precisamente para potenciar ese carácter de comunidad, ¿no? Es decir, ¿qué no es una comunidad energética? Una comunidad energética no es una compañía eléctrica, ni una empresa pública o privada que comercializa electricidad, o tampoco es un tejado o terreno alquilado a una compañía eléctrica o distribuidora para poner placas fotovoltaicas, ¿no? Últimamente está habiendo pues confusión, ¿no? Hay las empresas tradicionales que dicen, bueno, yo le alquilo el tejado de su casa, le doy gratis la electricidad de la comunidad de vecinos y del ascensor y luego le vendo la luz, ¿no? Bueno, eso no es una comunidad energética y tampoco es un consumo comunitario de energía, ¿no? Es seguir con el modelo anterior, ¿no? La comunidad energética tiene que ser una entidad que genera su propia electricidad, consume su propia electricidad y esa misma comunidad decide cómo se hace todo eso, ¿no? ¿En qué se enmarcan las comunidades energéticas? Pues en los objetivos de la Unión Europea, ¿no? Que están muy en la línea que ha señalado el ayuntamiento, ¿no? Es decir, tiene que incrementarse la cuota de energía renovable de forma importante. En el año 2018 el objetivo estaba en el 18%, ¿no? Y ahí había distintas situaciones, ¿no? Noruega estaba ya en el 72,8%, Suecia en el 54%, Finlandia 41%, España estaba en el 17,4%, ¿no? El 2020 el objetivo es el 20%, todavía no hemos llegado, ¿no? El 2030 es el 32%. Pero hay un objetivo todavía mucho más ambicioso, ¿no? Que es el que está en la foto de la derecha, ¿no? Es decir, la Unión Europea quiere que para el 2050 el 45% de la electricidad de la Unión Europea sea producida por la gente, por las comunidades energéticas, no por las grandes empresas, sino por la gente, por la ciudadanía, ¿no? Y este es un objetivo importante y es un objetivo en el que colaboran de forma decisiva las comunidades energéticas, ¿no? Y es una de las razones de ser de las comunidades energéticas, ¿no? También las comunidades energéticas están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible que están fijados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Este es otro de los elementos fundamentales para hacer frente al cambio climático, ¿no? Y en concreto con 3 de esos objetivos, ¿no? Es decir, el objetivo número 7, es decir, conseguir energía asequible
y no contaminante. De aquí en el 2030 aumentar considerablemente esa proporción de energía renovable en el conjunto de las fuentes energéticas, ¿no? El objetivo número 11, que es conseguir ciudades y comunidades sostenibles, y ahí entra el tema energético y entra también el tema social, ¿no? Es decir, el incluir a la ciudadanía en los procesos de decisión, en procesos de gestión participativa, integrada de todas las fuentes de energía y de esos asentamientos, ¿no? Y finalmente el objetivo número 13, que es la acción por el clima, es decir, incorporar todas aquellas medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, pero precisamente impulsado también desde la ciudadanía, desde esas comunidades, ¿no? ¿Cómo es posible poner en marcha las comunidades energéticas? Bueno, pues es posible gracias al Real Decreto 244 de 2019, en el que se anula aquel famoso y absurdo, ¿no?, impuesto al sol, ¿no?, que habían hecho gobiernos anteriores y que no tenía ningún sentido. Y de hecho la Unión Europea le leyó la cartilla al Estado español diciendo esto no puede seguir, ¿no? Porque era algo tan absurdo como que si cualquiera de nosotros tiene una huerta y planta tomates y se come los tomates, pues que venga una gran empresa de distribución, ¿no?, un Mercadona, etcétera, y dice, no, usted me tiene que pagar un 3% de impuestos sobre sus tomates, ¿no? Y digo, oiga, si este tomate lo he sembrado yo, lo he cultivado yo, lo he recogido yo y me lo he comido yo. Es decir, no lo vendía a nadie, ¿no? Bueno, pues ese era el absurdo del impuesto al sol, ¿no? A partir de este decreto se puede autoconsumir, con tres condiciones, ¿no?, que son las que dan el marco de las comunidades energéticas, ¿no? Una de esas tres condiciones, es decir, que todos los que forman parte de esa comunidad energética estén conectados a una red de baja tensión del mismo centro de transformación, o bien que estén en el ámbito de un radio de 500 metros de distancia, ¿no?, de los equipos de medida, o bien que tengan la misma referencia catastral, ¿no? Este es el marco en el que se mueve una comunidad energética, es decir, tiene que cumplir una de esas tres condiciones, ¿no? Bien, ¿por qué crear una comunidad energética, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente por estas razones que ponemos aquí, ¿no? Es decir, para hacer frente al cambio climático, ¿no?, con esa idea de fondo, que es una tarea de todas las personas. Es decir, el hacer frente al cambio climático nos corresponde a cada persona, ¿no?, a cada uno de nosotros, de nosotras, ¿no? Y entonces, para hacer frente al cambio climático, pues, ¿por qué crear una comunidad energética? Pues para consumir únicamente energía renovable. Ahí estamos cambiando los usos y costumbres y estamos forzando también a los grandes sistemas eléctricos a cambiar su estrategia, ¿no? En segundo lugar, para conseguir el máximo autoconsumo. Ahí también es lograr energía de kilómetro cero. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el consumo eléctrico es las pérdidas de la energía en el transporte, ¿no? Se calcula que está el 35% de la energía se pierde desde que sale de la central de producción de energía eléctrica, de ese salto de agua, de esa central de carbón, de esa central de ciclo combinado, de esa central nuclear, hasta que llega a nuestro contador, se ha perdido por el camino el 35%. La Unión Europea, con las comunidades energéticas, quiere promover ese máximo autoconsumo de esa energía de kilómetro cero, ¿no? En tercer lugar, democratizar la generación y el autoconsumo, es decir, poner en nuestras manos la soberanía sobre la energía que consumimos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues hacer a la gente partícipe, ¿no?, de ese problema energético y también hacer a la gente partícipe a la hora de dinamizar las ciudades y las localidades, ¿no? Y finalmente, aumentar la eficiencia energética, ¿no? Cuando uno gestiona su propia energía, ¿no?, cuando uno se implica en la producción y consumo de su propia energía, lógicamente va a estar mucho más sensibilizado para aumentar la eficiencia energética, ¿no?, para cambiar sus hábitos de consumo, para lograr consumir menos, para lograr de consumir de forma más eficiente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, ¿no?, que aporta crear una comunidad energética? Bueno, pues son beneficios que se aportan, en primer lugar, a las personas, a los barrios, a los municipios, al clima y al planeta, ¿no? Es decir, puede parecer algo utópico, ¿no?, pero nosotros insistimos mucho en que cada persona tenemos esa gran capacidad de aportar, ¿no?, nuestro granito de arena para hacer frente al cambio climático, de forma muy efectiva además y de forma pues muy real, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues en primer lugar, ahorro en las facturas. Es decir, como iremos viendo en distintas sesiones, en distintos
talleres que tenemos previsto, bueno, pues analizar y conocer qué es lo que pasa en una factura, ¿no? Actualmente en la factura el 65% son prácticamente impuestos, cargas, peajes, etcétera, ¿no? El precio de la electricidad es solo el 35% nada más, ¿no? Bueno, pues ya de entrada la energía que nosotros autoconsumimos, producimos y autoconsumimos, nos ahorramos prácticamente el 65% de la factura, ¿no? Y luego en el precio de la electricidad también la conseguimos a un precio mucho más barato que lo que está en el mercado, ¿no? En segundo lugar, ¿qué beneficio se produce también a las propias instituciones, ¿no? Bueno, pues la reducción de gastos, ¿no? Y a las personas también, reducción de gastos y liberación de recursos para otras necesidades, ¿no? Si yo tengo que pagar menos de la luz, bien sea una persona individual, bien sea una institución, voy a tener más fondos, voy a tener un ahorro que puedo dedicar a otras necesidades, ¿no? Pues a urgencias sociales del municipio o a las propias necesidades familiares, ¿no? Otro beneficio, el empoderamiento de la población, de los barrios y los municipios, ¿no? Es darle poder a la gente, ¿no? Es poder de decisión, ¿no? Y finalmente la descarbonización, ¿no? Es decir, disminuir de forma radical el vertido de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y por ejemplo tenemos un ejemplo aquí, el ejemplo de una comunidad energética, de una comunidad que está en el País Vasco, en Álava, la Sierra, es una comunidad pequeñita, ¿no? Pero precisamente para mostrar el gran efecto que puede tener una comunidad muy pequeña de 20 personas que han puesto su comunidad energética y ya su autoconsumo con sus placas fotovoltaicas, ¿no? Con una potencia de generación de 30 kilovatios punta, con una producción anual de 18.000, 19.000 kilovatios hora, ¿no? Pues evitan emisiones de 12 toneladas de CO2 a la atmósfera durante un año, ¿no? Eso es equivalente al CO2 que captan un bosque de 108 hayas, 108 árboles grandes, ¿no? Durante 80 años. Esa labor que ese bosque hace en 80 años, esa comunidad energética pequeñita lo consigue en un año, ¿no? Ese es un efecto práctico de cómo se puede cuidar el planeta desde cada uno, desde su propia dimensión, por muy pequeña que sea, ¿no? Y finalmente han logrado un ahorro global en su factura de la luz del 55%, ¿no? Bueno, indudablemente hay beneficios claros desde todos los puntos de vista a la hora de generar una comunidad energética. Bueno, ¿cómo se pone en marcha una comunidad energética? El primer paso es suscitar el interés. Es un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Muchas de vosotras y vosotras ya estáis con ese interés de que puede ser un tema interesante, ¿no? Es decir, a partir de ese interés se inicia el proceso de creación de una comunidad energética local, empezando por un grupo tractor, es decir, esas personas que se conciencian con la idea, que quieren impulsar esa idea y que tienen una capacidad de influencia en su ámbito social, ¿no? En la ciudadanía que está a su alrededor. Es lo que normalmente se suele hablar de los influencers, ¿no? A veces los influencers nos suena a esos youtubers famosos, pero cada uno de nosotras, de nosotros somos influencers en nuestro ámbito, ¿no? Bueno, pues ese es el primer paso, generar un grupo de tractor en un determinado lugar para impulsar esa comunidad energética, ¿no? El segundo paso es la dinamización, es decir, a partir de ese grupo motor, generar grupos de reflexión, talleres, ¿no? Dinámicas guiadas de forma transversal, pues para concienciar, para explicar, para saber exactamente qué es una comunidad energética, cómo funciona, cuál es el papel que debe tener cada uno, ¿no? Para definir también el particular modelo de cada comunidad energética local, ¿no? Pueden ser modelos diferentes en función de las circunstancias de cada persona, de cada localidad, de cada barrio, ¿no? Se trata también de hacer partícipes a todos, ¿no? Los que están en esa comunidad de la acción, de actuar para hacer frente al cambio climático, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues desde ese primer grupo de tractor y esos primeros talleres, pues inculcando ciertos conceptos, como decía antes, de racionalidad, de cambio en los hábitos de consumo, de lograr, bueno, pues una mayor concienciación, ¿no? Para avanzar en la creación de esa comunidad energética local y para avanzar en ese proceso de descarbonización de la economía, ¿no? El segundo paso, es decir, a partir de ese grupo tractor y de un grupo de personas que ya están decididas a formar parte de esa comunidad energética, bueno, pues es diseñar el prototipo de comunidad energética, ¿no?
Para ello, pues hay que saber el consumo que tienen todas esas personas que van a formar parte de la comunidad, ¿no? Que pueden ser personas individuales, pueden ser pequeños comercios, pymes, pueden ser las propias instituciones o instalaciones municipales, ¿no? Bueno, en primer lugar, saber la energía consumida. Analizar precisamente cómo es ese consumo a lo largo del día, los picos de consumo que puede haber a lo largo del día y ver cómo se casa ese consumo con la generación, ¿no? Y al mismo tiempo también eso nos permite detectar hábitos de consumo que pueden ser mejorables, ¿no? Que pueden ser transformados de forma mucho más eficiente, ¿no? Una vez que sabemos el consumo, se trata de establecer cuál es la generación que necesitamos, ¿no? Ver qué tecnología vamos a utilizar, qué potencia y qué energía vamos a generar, la dimensión de las instalaciones y la ubicación, ¿no? Y con todos esos datos, ¿no? Incluso ver si hay posibilidades de acumulación o no. Eso tampoco es necesario y hoy por hoy no es muy deseable el tema de la acumulación, o sea, no es muy eficiente, vamos, ¿no? Y a partir de ahí se trata de hacer el estudio de viabilidad económico y financiera, es decir, bueno, esto, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo vamos a dar respuesta a la viabilidad económica de esta comunidad energética, ¿no? El siguiente paso es el plan de gobernanza, ¿no? Es decir, bueno, pues establecer los estatutos de esa comunidad, las normas de gobernanza, cómo nos vamos a gobernar, cómo nos vamos a interrelacionar, ¿no? Y establecer el reglamento de régimen interno, ¿no? Bueno, son las normas pues, habituales y necesarias para que esa comunidad energética cumpla con su labor y funcione en el día a día, ¿no? Es decir, en esos estatutos y normas, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, pues las características de los socios. Los socios pueden estar distribuidos en 3 categorías, ¿no? El socio productor, pues imaginaos pues que es, por ejemplo, una instalación municipal que es la que va a poner las placas, ¿no? Y va a ser productor, pero igual no va a consumir porque su conexión es con otro lado, ¿no? Bueno, pues sería un socio productor. El socio consumidor, que es los socios que están conectados y que consumen esa energía producida, ¿no? Y el socio productor y consumidor, que es aquel que, bueno, pues que ha puesto las placas, que ha financiado también las placas y que al mismo tiempo consume, ¿no? Se establecen también los estatutos en los órganos de gobierno. Bueno, pues habrá una junta directiva, como hay una junta de la comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿no? Que es un poco la que tendrá que estar más en el día a día de la gestión, ¿no? Establecer el régimen económico, es decir, bueno, ¿qué precio vamos a poner al kilovatio? El kilovatio nunca es gratis, ¿no? Entre las cosas porque las placas tienen su costo que hay que amortizar, ¿no? Hay que tener en cuenta también el mantenimiento, que en el sistema fotovoltaico el mantenimiento es muy reducido, es mínimo, ¿no? Igual hay que tener, según las situaciones, pues un seguro, ¿no? En estas zonas nuestras del norte, pues de vez en cuando se producen tormentas con pedrisco, con granizo, ¿no? Que igual te puede estropear alguna placa y, bueno, pues es bueno tener un seguro, ¿no? Si no hay esas inclemencias habituales, pues igual no hace falta. Bueno, tener en cuenta todo eso así de costes para establecer cuál es el precio del kilovatio, ¿no? Que siempre, insisto, va a ser mucho más barato que el que estamos pagando al mercado, ¿no? Del coste de la energía exclusivamente, sin contar el tema de impuestos y peajes que en el autoconsumo no entran en la factura, ¿no? Bueno, pues fijar el régimen económico y bueno, pues vamos a tener, por ejemplo, en alguna de las comunidades energéticas que están en marcha, el precio del kilovatio pues sitúa del coste del kilovatio de 3, 4 céntimos el kilovatio, ¿no? Ahora mismo en el mercado está el 12, 13 céntimos el kilovatio. A partir del 1 de junio, con el cambio que va a haber en la tarificación y en la facturación, ¿no? Que se acaba de aprobar hace poco por el gobierno, va a aumentar el precio de la electricidad, van a disminuir los peajes y toda esa parte, y entonces seguramente el precio del kilovatio va a estar en unos 20 céntimos, ¿no? Mientras que el autoconsumo va a seguir siendo igual. O sea que a partir del 1 de junio el ahorro se va a duplicar, ¿no? El ahorro que vamos a poder disfrutar con el autoconsumo, ¿no? Después se trata de establecer también las retribuciones a los generadores y financiadores. Como decía antes, las placas hay que amortizarlas, ¿no? Es decir, las placas tienen una vida pues, de 20, 25 años en que habrá que cambiarlas y bueno, hay que pagar lo que han costado y hay que prever la sustitución, ¿no? Y luego también establecer la conexión con la red general, ¿no?
La comunidad energética no necesita hacer una red nueva, está conectada a la red general, no necesita cambiar los contadores, o sea, no hay que hacer nada, por parte del consumidor no tiene que hacer nada. Es decir, se está en conexión con la red general y hay que establecer con quién se va a establecer esa conexión, ¿no? Precisamente para poder establecer todo el sistema de precios y de posibles compensaciones de la energía generada y no consumida, ¿no? Al mismo tiempo, hay que hacer ese estudio económico-financiero con todos esos datos que decíamos antes, ¿no? Es decir, los costos del diseño, planificación del proyecto, las instalaciones, el mantenimiento, seguros, amortizaciones, los ingresos que vamos a tener, ¿no? Que pueden ser las amortizaciones iniciales, las ayudas que hay de las instituciones públicas y el precio del kilovatio consumido, ¿no? Todo eso va a generar los ingresos que tienen que compensar los costos y ahí está el plan de financiación de una comunidad energética, ¿no? Al mismo tiempo, hay que establecer también la búsqueda y tramitación de ayudas, ¿no? Desde la cooperativa tenemos también un directorio de ayudas y hacemos también ese asesoramiento para buscar la financiación, ¿no? A través de las ayudas que vienen pues, del Gobierno Central, a través del IDAE, ¿no? Que es quien gestiona los fondos europeos a través del Gobierno Central y los gobiernos autonómicos, las subvenciones que puede haber a nivel de gobiernos autonómicos, en este caso sería el Cabildo de Canarias, o también las subvenciones y ayudas que puede haber por parte de los ayuntamientos, ¿no? Este también es otro tema importante a la hora de poner en marcha una comunidad energética, ¿no? Porque indudablemente va a influir también, va a tener repercusión sobre el plan de financiación y de viabilidad económica de la comunidad energética, ¿no? Después hay que ejecutar el proyecto, es decir, hay que ponerlo en marcha, ¿no? Y ahí pueden ser en distintas posibilidades, ¿no? Puede ser en los tejados de un edificio, en las cubiertas de un polideportivo, en un parque, o en este caso, por ejemplo, en el caso de la Sierra, pues ahí hicieron un parking para automóviles, hicieron una marquesina donde iban las placas de generación fotovoltaica, ¿no? Bueno, en la ejecución del proyecto pues está el diseño, las tramitaciones, el plan de seguridad, la instalación, la puesta en marcha, el plan de mantenimiento y el seguimiento de la instalación, ¿no? Estos son todos los temas también pues, que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha una comunidad energética, ¿no? Pero queremos insistir ahora finalmente en otro ámbito que es importante, que es el de comunidad, ¿no? Es decir, la comunidad energética no es solo generar y consumir energía, ¿no? La Unión Europea insiste mucho en este término de comunidad, ¿no? De generar procesos de diálogo, de cooperación para conseguir objetivos comunes, ¿no? Por ejemplo, de algunas de las comunidades energéticas que desde MAS hemos impulsado y hemos apoyado, pues han tomado ya distintas decisiones, ¿no? En algunas de ellas dice, bueno, pues en vez de ahorrar pues 9 céntimos por kilovatio, ¿no? Vamos a ahorrar 8 y ese céntimo, vamos a poner un céntimo más en el precio del kilovatio, pues para generar, por ejemplo, un fondo de becas de transporte de chavales que tienen que ir de una localidad a otra a estudiar, ¿no? En otra han decidido poner también pues, un céntimo más en el kilovatio para financiar las fiestas de la localidad, porque así liberan de ese gasto al ayuntamiento que lo puede llegar a urgencias sociales que tenían, ¿no? Hay otra posibilidad también de generar nuevos proyectos, ¿no? Pues de generación, de movilidad, de recarga, de proyectos de decir, bueno, pues vamos a tener en cuenta ahora mismo igual hay pocos coches eléctricos, pero en el plazo de 5 años va a haber seguramente muchísimos más, ¿no? Bueno, pues generar también pues nuevas actividades de generación y de consumo, ¿no? Establecer también nuevos grupos de consumo, establecer pues fondos de solidaridad. Por ejemplo, en otras de las comunidades energéticas han decidido poner también pues 1 o 2 céntimos más en el precio del kilovatio y ahorrar en vez de 9 o 10 céntimos, pues ahorrar 8 o 9, pues para generar un fondo social para establecer un bono social, pues si alguno de las vecinas o vecinos en un momento se queda en una situación económica complicada y no puede hacer frente al pago de la luz, ¿no? Bueno, pues en la propia comunidad pues se encargaría de dar respuesta a esas situaciones concretas, ¿no? En otros, pues abordan procesos de cooperación al desarrollo en países del tercer mundo, ¿no? Con una ONG, con proyectos de ONG, etcétera. Bueno, ahí hay infinidad de posibilidades en que las comunidades energéticas no solo generan y consumen, sino que también pueden desarrollar actividades sociales de comunidad, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos desde
desde E+P, desde nuestra cooperativa, bueno, pues acompañamos en todo el proceso de creación, desde el momento inicial en adelante, y aportamos nuestra experiencia, recursos y nuestro asesoramiento en todos esos pasos, ¿no? Insistiendo en algo importante, es decir, que las comunidades energéticas son ellos los que deciden. O sea, la cooperativa no decide qué precio hay que poner el kilovatio de la comunidad energética, ni la cooperativa ni nadie. Es decir, es la propia comunidad la que en un determinado momento decide, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué precio vamos a poner el kilovatio? Ellos valoran, nosotros podemos dar el asesoramiento de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues tenéis que tener en cuenta la amortización, estos gastos fijos que vais a tener a la hora de fijar el precio, ¿no? Pero es la propia comunidad energética la que es soberana, ¿no?, en todos los temas que se refieren a la propia comunidad energética, ¿no?, al funcionamiento, ¿no? Y esta es la idea fundamental, ¿no?, de las comunidades energéticas, ¿no? Se trata de iniciar ese trabajo compartido, esa labor compartida, pues como decía antes, ¿no?, para ahorrar gastos, cuidar el planeta, hacer frente al cambio climático y generar comunidad. Y las comunidades energéticas es algo que ya es una práctica, es decir, existen ya, están en funcionamiento ya en diversos lugares, ¿no? Y están generando ya esa propia energía renovable que se consume por ellos mismos, y al mismo tiempo se están generando esas actividades de comunidad, como decíamos antes, que son también interesantes, ¿no? Bueno, y esta es la idea fundamental de lo que es una comunidad energética, que está previsto que en distintas sesiones vayamos descendiendo en cada uno de esos apartados con más detalle, ¿no? Y ahora creo que la palabra la tenéis todas y todos, pues para las preguntas que podéis haber ido haciendo a través del chat, o las preguntas que queráis hacer ahora mismo, pues eso, dándole al apartado de reacciones y levantar la mano, ¿no? Yo le voy a pasar ahora el control de todo a Carolina para que vaya gestionando toda la labor de dar paso a las preguntas. Muy bien, Rafa, muchas gracias por esa explicación magistral que nos has dado y por ayudarnos a entender, ¿no?, estos temas y conceptos, ¿no?, sobre las comunidades energéticas. Es desde luego muy interesante. Bien, algunas preguntas que nos han ido haciendo por medio del chat. Aquí hay una pregunta que yo creo que va dirigida para Rubén Fuentes. Jesús Patrón le pregunta, ¿cuáles son las condiciones para declarar una emergencia climática? Bueno, las condiciones, no sé condiciones, pero yo diría más que la evidencia, ¿no? Yo no soy experto ni soy científico, pero por nada que uno haga una mirada un poco más profunda o crítica de lo que nos rodea, vemos que la emergencia climática se traduce en cosas pequeñas, como la floración a lo mejor de las especies, o las migraciones que estamos ahora mismo, digamos, viviendo en Canarias. O sea, que yo creo que el cambio climático, que es esa gran crisis, que bueno, los propios científicos dicen que además es una crisis de muchísima mayor profundidad que la crisis sanitaria, y si la crisis sanitaria nos está haciendo al mundo entero no solo temblar, sino sentar, parar la economía, pues imaginemos una crisis sistémica en donde, digamos, ese gran motor ecosistémico que dicen que tú le puedes ir quitando una piecita y otra piecita, una bujía, y sigue funcionando, pero en algún momento puede dejar de funcionar, pues sí, la verdad que asusta, ¿no? Porque todos los indicadores con la mejor ciencia que tenemos en el mundo, todo ese panel intergubernamental de científicos, que son 1000 y pico científicos de casi 100 países distintos, que es unánime la convicción científica de que nos acercamos a un punto de no retorno, a un colapso. O sea que creo que no somos lo suficientemente conscientes como sociedad del impacto fuerte que vamos a recibir, y además creo que en parte va a ser inevitable ya. Perdona, que me extendiste. Hola Rubén, soy Jesús. Es evidente que todos tenemos constancia de este deterioro, digamos, ¿no?, climático, ¿no? Mi pregunta más en el sentido de que una declaración de esta situación, si de cara a, o sea, si hay algo formal que un ayuntamiento hace esa declaración y entonces por ese motivo hay ciertas consideraciones o algo por el estilo.
o es simplemente algo genérico, ¿no? Si quieres, yo te contesto. Vamos a ver, en el caso de una potestad de un ayuntamiento, de un cabildo, de una institución, de cualquier institución. De hecho, hay estados parlamentos que se han declarado, también han hecho esa declaración de emergencia climática. En nuestro caso es simplemente constatar un hecho, una realidad. Se han explicado aquí algunas de las cuestiones, y esa declaración formal, que es un formalismo, pero detrás sí que tiene un compromiso, y es un compromiso ante un hecho evidente, que yo creo que a nadie niega, digamos que las políticas de esa administración, en este caso del Ayuntamiento de La Laguna, se van a alinear para combatir esa situación de emergencia climática. En definitiva, es una potestad que tiene, en este caso, pues el ayuntamiento se llevó a pleno, se aprobó por unanimidad, eso es importante, quiere decir que se suma al proceso todas las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento, y con un compromiso de trasladar, de implicar en este proceso también a la ciudadanía. De acuerdo, gracias. Vale, muy bien. Luego nos pregunta Galaxy Tab, que bueno, no sé, es el nombre genérico de un teléfono aquí. Dice, buenas tardes, soy vecino de La Laguna de administrador de comunidades de propietarios. Me parece una magnífica iniciativa. Y pregunta, ¿se pueden conectar en una comunidad energética a varios edificios? Entiendo que sí, siempre que estén a menos de 500 metros entre sí. Efectivamente, es decir, la condición es que estén en el resto de 500, en el radio de 500 metros, o bien que pertenezcan a una misma unidad catastral, o bien que estén también conectados al mismo centro de transformación, ¿no? Cualquiera de esas tres condiciones sirve para que se puedan conectar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahora mismo en Vitoria está en marcha una comunidad energética en la que van a formar parte una manzana de edificios, más un colegio que está colindante y un centro sociocultural del ayuntamiento, ¿no? Que no están, el centro cultural no está pegado a ese edificio, ¿no? Están los tres con cierta separación, pero están todos en ese radio de 500 metros. Entonces es posible sin ningún problema. Vale, nos contesta que se llama Héctor Álvarez y que muchas gracias por la respuesta, Rafa. Siguiente pregunta de Sol. Dice, genial idea. Pregunta, para hacernos una idea, en las comunidades ya creadas, ¿cuál sería el precio medio para cada miembro de la comunidad? Bueno, es que no hay un precio concreto, depende cuál sea el proyecto, quiénes entran en la financiación, ¿no? Y cuáles son también pues, las subvenciones que se pueden recibir, ¿no? Entonces, digamos, una vez que se hace el prototipo de cada comunidad, se sabe cuál es el presupuesto, cuál es el plan de viabilidad y, por lo tanto, cuáles son los costes que hay que abordar, ¿no? Si, por ejemplo, en alguna de las casas que está, pues quien ha puesto las placas ha sido el concejo, la junta administrativa, es una entidad local que existe en algunas zonas sobre todo en Álava y en Navarra, ¿no? Allí los municipios han agrupado a los pueblos, que están muy dispersos y quedan pequeños, pero cada pueblo mantiene su ámbito de decisión en muchos temas, gestiona sus montes, etcétera, y tiene su junta administrativa, su concejo, ¿no? Bueno, pues en algunos de esos casos el concejo es el que ha puesto las placas, por lo tanto los vecinos no han tenido que pagar nada, ¿no? Lo que tienen luego es el precio del kilovatio con el que ayudan a pagar la amortización de las placas y los gastos comunes que genera en el día a día esa comunidad, ¿no? Entonces, toda esa suma de costes en su factura pues es un 55% menos de lo que pagaban antes, de media. Dependerá también el consumo, ¿no? Es la media, en esa comunidad la media es el 55%, habrá algunos que ahorran el 40%, otros el 60%, en función de su nivel de consumo. Quien más consume ahorrará más que quien menos consume, ¿no? Pero el ahorro medio del conjunto de las facturas de esa comunidad, pues en todas las que nosotros estamos impulsando y están ahora en marcha o en proceso, superan siempre el 50% del ahorro. Genial, Rafa. Bueno, creo que ahora otra pregunta para ti, Rafael. Nos dice Laura, buenas tardes, gracias por la presentación. Hablaba Rafa de la propia comunidad fija, hablaba Rafa que la propia comunidad fija el precio que paga por la electricidad. Para eso es necesario que la comunidad energética sea comercializadora
¿O hay algún otro mecanismo para hacerlo? Bueno, eso igual Jesús, que es el gerente de la cooperativa, nos lo puede explicar con más detalle, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Jesús de la cooperativa I+P. Bien, esta comunidad energética, nosotros lo que proponemos y el modelo que nosotros estamos empujando es que entren a formar parte de constituyan una sección de la cooperativa. Esto lo proponemos primero por economizar estructuras jurídicas, estructuras organizacionales que luego hay que mantenerlas y mantenerlas. Es decir, tú puedes montar una asociación, lo que quieras, pero luego tienes que presentar las cuentas y te tienes que acordar en hacer el libro de actas y te tienes que acordar en no sé qué, los cuantos. Cuando formamos esa comunidad, esa sección dentro de la cooperativa, los socios de esa sección toman el control de esa asamblea. Se crea un presidente y un secretario y hay un régimen interno para funcionar. Y ellos son autónomos. Y se crea un perímetro donde las decisiones económicas y financieras de esa sección son las que se soportan. Y el beneficio de lo que puedan generar esas placas es de esos socios, no es de la cooperativa. Una cooperativa de consumidores no tiene sentido tener en una cooperativa de consumidores un beneficio. Por ese beneficio es a costa del precio del kilovatio que va a pagar el mismo socio. Ese beneficio se reparte siempre en función de la actividad cooperativizada, es decir, tiene que volver al mismo socio. Entonces, para que dé vueltas el dinero, mejor que se quede donde tiene que estar, que es en la gente. Bien, nosotros, como cooperativa de consumidores, entendimos desde un primer momento que para poder tener cierta soberanía en los consumos que teníamos en el suministro de la electricidad, teníamos que comercializar nosotros la propia electricidad y nos constituimos como comercializadora eléctrica. Como una comercializadora eléctrica, pues, yo creo que en España deben haber ahora 800 comercializadoras. Muchas son mercantiles, hay unas pocas que son, pues, que tienen ese carácter de cooperativa. Estamos unidos todas las cooperativas que hay en el Estado de consumidores en Unión Renovables. Es una agrupación donde están, pues, gente que lleva pues, las más grandes, que pueden ser Som Energía, por ejemplo, hasta las más pequeñas, o cooperativas como las valencianas que llevan más de 100 años comercializando en algunos pueblos y distribuyendo la propia energía con esa figura de cooperativa. Ellos nos unen a estas 150.000 contratos que tenemos en este momento entre todos, un hecho importante, que es el cambiar el modelo. Cambiar el modelo económico, no solamente el energético, sino el económico, las razones por las cuales funcionan todas estas empresas. Vemos que es un bien de primera necesidad y no me voy a ahondar. Entonces, volviendo, la cooperativa, al ser comercializadora de electricidad y estar pues en el mercado y ser operador del mercado y sujeto del mercado eléctrico en cuanto a la red eléctrica, pues tiene a su disposición una serie de herramientas que las va a utilizar para que la sección tenga toda la información adecuada para tomar las buenas decisiones en cuanto a los precios y en cuanto a su funcionamiento. Esa es la razón de la sección. Darle una figura jurídica empresarial que dote, y además simple, muy sencilla, pero que dote de las herramientas para que pueda funcionar esa sección con completa autonomía. Volviendo un poco al principio. Vale, Jesús, gracias. Perdona un momento. Creo que ya lo has comentado, Jesús, pero bueno, Laura dice otra vez, quiere decir que constituyan una sección de la cooperativa I+P, o sea, al formar parte de la comunidad energética, entiendo. Un poco a lo que iba, que volviendo al comienzo de la pregunta, decimos, bueno, hay distintas posibilidades. Una comunidad energética genera su propia electricidad, la produce, pero está conectada a la red. Entonces, la conexión puede ser con cualquiera de las comercializadoras, ¿no? Es decir, puede ser con
con cualquiera, puede llegar a un acuerdo, un contrato, ¿no? Nosotros la figura, es lo que explicaba Jesús, ¿no? La figura más eficiente desde el punto de vista social y económico también es eso, es decir, formar parte de la cooperativa, ser cooperativistas, ¿no? Y gestionar la propia comunidad y al mismo tiempo poder establecer de forma mucho más directa todas las compensaciones de la energía no consumida y vertida a la red y la energía que se consume de la red, ¿no? Vale, perfecto. Luego tenemos a Pedro Apeles que nos pide paso para poder hablar. Ahora le activo el micrófono. Adelante. Ahora. ¿Sí se me escucha? Sí, sí. Sí. Volviendo al tema de la definición de lo que es una comunidad energética, como en teoría ahora mismo no está regulado en España, me gustaría hacer incidencia en este punto porque es algo en lo que tengo bastantes dudas. Entiendo que hay una serie de escalas. Acudiendo a la guía del IDAE, establece una escala que llaman las comunidades energéticas ciudadanas o locales y otra que es la comunidad energética de energías renovables. Yo entiendo que para poder empezar a poner en la mesa las herramientas a las que nos podemos acoger para poder realizar estas comunidades energéticas, sobre todo en el caso de La Laguna, me gustaría hacer una especie de enunciar todas las que se me ocurran para ver si es correcto de lo que estamos hablando. Lo primero es, la comunidad energética tiene que estar constituida como una entidad jurídica que tenga un SIF, ya sea como cooperativa o asociación o alguna de las figuras legales que existan en España, pero luego se tiende a confundir mucho lo que es el autoconsumo colectivo, que es el que está regulado en el Real Decreto 244 de 2019, con la idea que yo creo que viene de las directivas europeas de lo que es una comunidad energética. La comunidad energética yo creo que va mucho más allá de lo que es el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo es una herramienta muy potente dentro de la comunidad energética, en la que se pueden, dentro de instalaciones cercanas a través de la red, compartir esa energía a través de la compensación. Pero yo creo que sobre todo en las comunidades energéticas de energías renovables, que son un poco más grandes, mientras se cumpla el requisito de que son empresas de carácter local, compuestas por personas que sean locales también, que no estén dentro de empresas, digamos, grandes empresas, y no tengan ánimo de lucro, ahí se pueden utilizar muchas herramientas, como podría ser, como estaban nombrando, las comercializadoras, las instalaciones de producción conectadas a red con venta, incluso se me ocurre, por ejemplo, por ponerlo sobre la mesa, los consumidores directos en el mercado, los contratos bilaterales de energía entre comercializadoras y los productores. No sé si una instalación de producción asociada a esa cooperativa, por ejemplo, podría ser un contrato bilateral con la propia comercializadora que suministra energía a los miembros de la cooperativa. Y todo este tipo de elementos que van un poco más allá de lo que está encasillado ahora mismo las comunidades energéticas, que son el autoconsumo colectivo, que es a lo que se suele acudir. Entonces, yo creo que en el caso de el problema fundamental, el que yo opino que estamos teniendo, es cómo llevar la energía del punto de producción al punto de consumo. En el caso de autoconsumo colectivo, está claro que a través del Real Decreto podemos hacer compensación de excedentes o hacer instalaciones en red interior, pero cuando ya pasamos ese radio de 500 metros es donde tenemos que empezar a poner unas soluciones que van un poco más allá de lo que se recoge en este Real Decreto. Entonces, yo lo enuncio para empezar a hablar sobre este tema, a ver, por ejemplo, una de las opciones es una comercializadora, pero yo creo que habría que empezar a hablar ya de producción, de ver si se puede poner una instalación en un edificio que está a más de 500 metros, cómo llevar esa energía de esa instalación a otra, si se podría poner dentro de un mismo municipio o en un municipio colindante una instalación de producción grande y luego vender esa energía a través de una comercializadora a otros vecinos y ese tipo de soluciones. Y eso es lo que quería aportar. Esas son todas las posibilidades que hay, pero las comunidades energéticas solo hay una, y es la Unión Europea. O sea, ahora mismo no se ha trasladado a la legislación española, pero sí está la legislación europea, que establece lo que es una comunidad energética. Entonces hay un principio fundamental que establece la directiva europea, es que no puede haber especulación financiera. Es decir,
Una comunidad energética, su objetivo no es vender electricidad. No es una huerta solar que pones en un monte y vendo electricidad a vecinos, a una comercializadora, etc. No, no puede haber especulación financiera. O sea, el objetivo no es hacer negocio, ¿no? Por eso, por ejemplo, limita que la producción no puede superar en mucho, tiene que ser más o menos el mismo que el consumo. Lógicamente ahí va a sobrar algo de electricidad, porque si la producción fotovoltaica se produce durante el día, pero se consume durante la noche también. Y por lo tanto puedes producir durante el día más de lo que consumes durante el día. Entonces eso sí que lo puedes compensar y lo puedes verter a la red, ¿eh? Pero el objetivo no es vender electricidad, ¿no? Por eso una comunidad energética es eso, es un grupo de personas que están en un radio de 500 metros o en una misma centro de transformación o en una misma unidad catastral, que en algunos sitios podría ser mayor que los 500 metros, ¿no? Y que deciden ponerse de acuerdo para generar electricidad y consumir esa propia electricidad. Y que sea además electricidad renovable, ¿no? Ese es el punto. Lo otro es posible. Es, por ejemplo, yo no sé en las islas, pero en la península, por ejemplo, Repsol está haciendo una campaña muy fuerte hablando de comunidades energéticas, cuando no es realmente, diciendo, bueno, yo le alquilo el tejado de su casa, le pongo las placas, le doy gratis la luz de la comunidad de vecinos y el ascensor, y luego le vendo la electricidad, que es energía comunitaria. Bueno, pues sí, pero eso no es una comunidad energética. Ahí falta ese carácter también de comunidad que decía antes, ¿no? Es decir, de relación entre los vecinos y vecinas, de plantearse otros temas, además de la pura autoconsumo, ¿no? Sí, con ese tema, sí, le doy la palabra ahora a Mascup para ver si lo... sí. A ver, No, que yo creo Pedro, que ahí... Yo sí, hay una sí. cosa, has contado Sí. todas las posibilidades que hay y la verdad es que para conseguir el 100% de la soberanía energética, ahí va a llegar nuevas herramientas, nuevas posibilidades se está abriendo, es decir, ese modelo que venía antes desde las grandes plantas de generación al consumo, ahora con la generación distribuida y las redes inteligentes, o sea, va a haber nuevas cosas, ¿eh? Y has dicho unas muy sensatas, y la producción y los PPAs y todas esas cosas. Lo que pasa es que hoy, o lo que nos estamos centrando nosotros es en pequeñas comunidades, ¿eh? Esas pequeñas comunidades, con la legislación tal como está, son posibles, ¿eh? Esas podrían hacer un PPA, podrían coger más cosas, podrían... Sí, pero nos estaríamos metiendo en cosas donde ni está traspuesto la reglamentación, ni hay ni la red eléctrica está preparada todavía para eso. Soñamos todos con que va a haber unos repartos dinámicos. Bueno, ya, pero hoy son fijos, y con eso nos tenemos que contentar. Pero con lo que tenemos es posible hacer cosas, ¿eh? Y hablábamos al principio de una emergencia climática. Yo la he vivido. Yo los glaciares que conocí de pequeño en el Pirineo, hoy algunos de esos no existen. Y el invierno aquí se ha reducido casi un mes. O sea, es decir, actuemos desde lo local, desde lo pequeño. Si conseguimos no pasarnos desde los 100 kilovatios, tienes todos los derechos y todo está ya engrasado, para que te den un punto de conexión, conectes, inyectes y estés repartiendo. Este es el primer paso. Nosotros lo que proponemos y lo que hemos percibido desde el ayuntamiento es que ellos ponen en juego el balón. Pueden poner los edificios municipales para poner algo más de placas que lo que fuese solamente el consumo allí y compartirlo con otros. Pero esto lo tienen que compartir mucha más gente, o sea, todos. Y la solución que proponemos no es que encendamos el interruptor y haya luz. Lo que proponemos es que cada uno tiene que ser partícipe de esta solución y se ponga y se remangue. Esas dinamizaciones que proponemos para una comunidad energética es para que la gente sepa,
sepa y pueda entender y explicar a cualquiera cómo es una factura de la luz y qué hay detrás de esos precios. Porque luego así podrán tomar buenas decisiones y tendrán que ver, no se trata de que nos pongamos todos a ser instaladores de placas fotovoltaicas, pero sí a saber, oye, pues cuántos kilovatios puede dar esa placa en 20 años y cuánto es lo que ha costado. Entonces, esas posibilidades van. En cuanto buscamos la simplicidad, pero si fuese necesario por la inversión, por la situación, por lo complejo que puedan ser las figuras de las personas que formen esa comunidad, pues se puede montar una asociación que se integre en la cooperativa o que busque esa asociación otro comercializador que le haga las veces, esa cocina para que puedan tener la información necesaria para tomar esas decisiones, o puede ser una cooperativa ellos mismos, e integrarla también y subcontratar o externalizar pues la gestión del switching, la gestión de red eléctrica, etcétera. Podría ser esa otra figura. Eso lo generamos. Pero si estamos buscando que igual en esas 5 localidades donde podemos poner 5 comunidades que sean reflejo para que la gente lo vea y esto se extienda, pues podrían ser comunidades de 80 a 100 personas, donde los kilovatios pues van a estar en torno a esos 80 kilovatios pico, 100, que son instalaciones pues muy ligeras. Y por eso pues proponemos que la integración. Pero, insisto, si esto se escala y los siguientes pasos, ¿cuáles serían? Pues oye, generar un PPA en algún sitio donde podamos producir nuestra propia energía. Muchas de las cooperativas de Unión Renovables eso lo hacen. Por ejemplo, Son Energía, Goyener, nosotros pues pueden participar y tener un parque eólico en un sitio y está generando energía que se vuelca a la red, pero que es para ellos. Entonces, eso pues ya estaría otros tipos de estructura que irían creciendo. Pero creo que en este momento, y el hecho nos está dando aquí en Navarra y en Álava y en todo Euskadi, es que la legislación y el sentido común y las ganas te posibilitan arrancar y ponernos en movimiento. Yo, vamos, cogería el guante que ha tirado el ayuntamiento diciendo esto de la laguna, diciendo, hablemos de, cuando fuimos a hablar de tren nos dijeron, ¿y 5? Pues bueno, 5 grupos tractor, pues venga, 5 sitios donde se pueda ver claramente, o sea, cómo funciona, porque luego es más sencillo. Vale, y ahí tenía una pregunta. Vale, perdonad que os interrumpa, pero igual como tenemos muchas más preguntas todavía aquí que responder, no sé, igual podemos profundizar en algunos temas, a lo mejor en la siguiente reunión, para que nos dé tiempo ahora a contestar al resto de preguntas. Voy a poner mi correo y aquí en el chat para cualquier cosa lo sigamos. Volviendo al tema y el papel de la comercializadora, Sol nos volvía a preguntar, o sea que la comunidad vendería a la comercializadora que le facilita todo el servicio. Bueno, antes creo que ya un poco lo ha explicado también Rafa, de que no se trataba de vender energía, ¿no? Otra cosa es que haya la compensación, como decía antes, ¿no? Es decir, la energía que la comunidad energética produce y no consume, lógicamente la vende a la comercializada, la vende a la red, ¿no? Y se produce también otra de las vías de ingreso de la propia comunidad, pues para hacer frente a la amortización, etcétera, ¿no? Pero el objetivo no es vender electricidad, ¿no? Es decir, el objetivo es producir electricidad para el propio autoconsumo, ¿no? Vale, genial. Luego José Galván pregunta, ¿se podrán ceder cubiertas públicas municipales para instalaciones fotovoltaicas de las comunidades energéticas locales? ¿En qué condiciones? Pues eso es posible y depende de la institución, ¿no? El que pueda hacerlo y ver en cada momento las circunstancias y las posibilidades, ¿no?
Sí, si se me permite. Bueno, ya Rubén Fuentes también lo comentó, que tenemos un proyecto que queremos licitar de aquí a final de año y donde queremos dotar algo más de 80 instalaciones municipales de todo tipo, edificios públicos, centros ciudadanos, colegios, instalaciones deportivas, y que también trabajamos con la idea de que puedan ser instalaciones que se puedan integrar en futuras comunidades energéticas. Sí. A más, diría que hay algunas comunidades energéticas, perdón, comunidades autónomas que ya han regulado la posibilidad de que las entidades locales puedan dar derechos de superficie a comunidades energéticas para estos temas. Por ejemplo, la primera fue la Comunidad Balear, que ya se lanzó en el 2019 a raíz de esa transposición energética. Y eso es real. Vale, bueno, alguien nos dice que queda a la espera de nuestras indicaciones para hacer este camino. Es muy interesante tener un cauce en el que poder actuar localmente. Luego, Aarón nos pregunta, bueno, tenemos muchas preguntas, me decís vosotros si continuamos leyendo todas las preguntas o quizás en una próxima reunión, que si no mal tengo entendido será el miércoles, no, 7 de abril. el 7 de abril, eso El es. 7 de abril. Tendremos una reunión ya con más detalles sobre esta cuestión, ¿no? Y luego iremos teniendo distintas reuniones sobre temas específicos también para desarrollar con más detalle, ¿no? Todos los contenidos del esquema que hoy hemos presentado, ¿no? Vale, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Oye, lo único, animaros, o sea, yo dos cositas diría, o sea, lo bonito de esto es ponernos en marcha, y necesitaremos un grupo tractor, es decir, que haya gente que se pueda involucrar. Rubén ha lanzado ahí un cuestionario para que la gente se anime. Es necesario para las próximas empezar a contar con esos voluntarios, esos prescriptores, esta gente aguerrida que va a ser de los que puedan montarlo. O sea, nosotros no venimos a hacerlo sencillo, O sea, venimos a complicaros la vida. Venimos a que os enseñemos cómo se monta, pero lo tenéis que montar vosotros. Es decir, el beneficio de la comunidad es, hay un capital social, relacional que se va a generar en las relaciones de los vecinos, etcétera. Eso es vuestro, no, eso yo no lo puedo generar ni darlo. ¿Podemos aportar temas técnicos? Sí, como habrá buenos técnicos ahí en la laguna que pueden echarlo a mano. Lo importante es ese grupo tractor que pueda, entonces, animaros a hacerlo. Y hay una pregunta muy interesante de María Antonia. Buenas tardes. ¿El papel del ayuntamiento? Pues sí, el papel del ayuntamiento de una cooperativa es de igual a igual. Un nombre, un voto, en este caso, un CUPS, un voto. Todos tendremos que cambiar muchas veces esquemas, etcétera, de participación y de entendimiento. Yo creo que entre el entendimiento entre iguales se puede entender mucho. Sí, Carolina, yo decía, creo que nos quedan como 6 minutos porque hemos fijado 1 hora y media para esta webinar. Y no sé si será posible de las preguntas que quedan tal vez agruparlas. En todo caso, asumimos el compromiso de que en la siguiente reunión o si las quieren trasladar a los correos electrónicos que se han dejado de la concejalía, pues también, bueno, o directamente de EMAS para responder. Pero bueno, no sé si será posible porque he visto que algunas preguntas tal vez se puedan agrupar. Sí, yo me puedo comprometer sin problema a contestar, bien sea por correo electrónico o, bueno, o terminamos de contestar si decidimos igual alargar 5 minutos más, por lo menos. Sí, adelante, adelante. Y ser un poco más breves en las respuestas. Sí, hay muchas preguntas interesantes. De hecho, nos dice Quintín, si estás en el paraguas del Estado con el PVPC, puedes participar también en una comunidad energética, la pueden formar también ciudadanos de distintas comercializadoras. Igual ahí, Jesús, respondes. Bueno, mira, si estás en
PVPC, es decir, tienes un bono social, o sea, tienes que seguir en una comercializadora de referencia. Y no sería honrado que te sacásemos, porque ya de por sí tienes unos beneficios sociales que los perderías. Entonces eso hay que respetarlo. Eso es un reto que tienen también las comunidades energéticas de saber identificar, y que lo puede hacer por la cercanía y la convivencia, de aquellos casos de pobreza energética o de necesidad o de situaciones concretas. Ese es un reto que, de lo mismo que unos decidieron dar el céntimo social para el castillo hinchable de los críos en las fiestas, pues se puede plantear cómo ayudar a esas situaciones. Para eso será muy necesario también el apoyo, pues, de los servicios sociales del ayuntamiento, que también suelen canalizar estas actividades. Pero bueno, si estás en el PVPC, que es muy buen precio, y no tienes un bono social, puedes encontrar otras comercializadoras tan buenos precios, que tengan unos principios éticos y unos principios económicos que busquen el beneficio ante todo de las personas, y que puedas estar en igual de condiciones. Una entidad de las comercializadoras de referencia, que son las que pueden dar el precio de voluntario pequeño consumidor, ninguna de ellas es renovable, 100% renovable. No lo es. Ni es una empresa éticamente social. Bueno, tendrías que pasarte a una comercializadora que por lo menos sea coherente con lo que estás haciendo, que es participar en una comunidad energética. Vale. Luego Sol nos dice, necesitaríamos un esquema claro que responda a preguntas que te hacen los vecinos de índole práctico. La filosofía del proyecto está muy clara, se necesita concretar con cifras concretas que sirvan de guía clara, por ejemplo, suponiendo que el ayuntamiento nos conceda poner placas en el tejado del centro ciudadano. Bueno, una recomendación igual, ¿no? De cara a dinamizar todo esto, ¿no? En la localidad. Entiendo. Vale. Sí, sí. O sea, yo ahí Vale. diría, esos ejemplos vienen en las fases de dinamización. Entendemos que hasta la dinamización pues puede haber 5 asambleas, 5 reuniones presenciales y otras 5 a través de vídeos y de materiales. Es decir, ese grupo tractor, pues su compromiso no solamente hablarlo a los vecinos y ponerse un botellín y contárselo a otro. Hay que estudiarlo, hay que ser conocedor del sector eléctrico. No hay que hacer ningún máster. No os asustéis, que así igual no se apunta a nadie. Pero interpretar una factura es complicado. Y no lo digo yo, sino lo dice el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es decir, oye, no hay quien entienda, y así fueron sus titulares, no hay quien entienda el recibo de la luz. Bueno, pues con un poquito de ganas y esto, pues se puede explicar y entenderlo. ¿Cuáles son los grandes componentes del precio y qué es lo que te puedes ahorrar en el autoconsumo, etcétera? Es necesario saberlo. No se trata de que mañana te quieran contratar los de red eléctrica para que les dirijas el cotarro, pero tener unas bases para tomar una buena decisión es necesario. Entonces, ¿cómo funciona una cooperativa? Es necesario. ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar para que en una asamblea podamos entendernos? Pues qué menos. O sea, creo que la comunidad energética, como veis, no es solamente ¿a cuánto me vas a poner el kilovatio? ¿Cuánto me ahorro yo aquí? No solamente es eso. Si no creamos músculo solidario, músculo participativo, ¿para qué? Si el beneficio que tiene Iberdrola de turno va a ser para ti, solamente exclusivamente para ti, ¿para qué te queremos de socio en la cooperativa?
A mí me gustaría un socio pues, que sea participativo, que luche por los mismos intereses de la cooperativa, que luche por el cambio climático y que ahorre, por supuesto, pero que se comprometa a otras cosas más. Oye, Rafa, te voy a pasar la voz porque yo me enrollo como las persianas No, yo creo que está claro ya. ¿Alguna Vale, de pregunta más, momento Carolina? no hay más preguntas. Bueno, pues entonces, digamos, daríamos por terminada la reunión. Agradeceros a todas y a todas vuestra presencia y recordar, ¿no?, que tendremos la siguiente reunión el 7 de abril, también a las 6 de la tarde, hora Canarias, en la que tendremos tres partes de la sesión, ¿no? Una, el entrar con más detalle en qué es una comunidad energética. Una segunda sesión que correrá a cargo de Jesús Sánchez Ortiz, ¿no?, que es el director general de la cooperativa, sobre precisamente el espíritu cooperativo, ¿no?, y la labor en común que hay que abordar a la hora y la mentalidad y todo lo que hay detrás de una comunidad energética. Y después el desarrollo técnico que correrá a cargo de Alberto Aldosain, que es el ingeniero de nuestro equipo, ¿no?, precisamente para ir también analizando ya temas más técnicos y concretos, ¿no? Entonces, unos días antes os enviaremos, como esta vez, el enlace para la reunión y también animaros que, como decía en su día Rubén, pues a todas las personas que estén en vuestro entorno, que penséis que pueden conectar con la idea, ¿no?, y que les puede interesar ser parte activa, ¿no?, de este proyecto del Ayuntamiento de La Laguna, pues animarles a que se inscriban y que participen en este proceso, ¿no? No sé si José Luis quieres decir algo más. Bueno, pues sí, simplemente, y para terminar, que quizá para ponerle un brollo, bueno, decir que yo estoy encantado, me parece una reunión de un nivel enorme, y acabar con una frase que dijo Jesús que me parece fantástica: hoy se ha puesto en juego el balón para un partido que va a dar mucho de sí, va a tener grandes resultados y grandes satisfacciones. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.